¿Cómo están, amigas, amigos? Bienvenidos a Todas al Aire, el podcast. Este podcast hecho para mujeres mayores de 40 años. Y hoy, el día de hoy, fíjate que quisimos incorporar en esta tercera temporada a los hombres. Dijimos, ¿por qué no empezar a entrevistar a hombres en temas de mujeres, en temas de familia específicamente el día de hoy? Porque tenemos al abogado de Derecho en Familia, Brian Bellis de Legal Fam, querido mío, amigo de la casa, hay que decirlo también. Bienvenido a Todas al Aire. Muchas gracias, Nidia, por la invitación. Gracias a ustedes, las mujeres. Gracias por este tremendo privilegio de poder estar con ustedes compartiendo de temas de derecho de familia. Desde Legal Fam, desde nuestro equipo, les saludamos profundamente y estamos muy contentos de poder estar junto a ustedes, asesorarles y poder representarles en lo que puedan necesitar. Estamos con ustedes. Oye, y hoy día vamos a hablar de un temazo, ¿ah? Lo que toda mujer arriba de 40 años debería saber sobre divorcio. Porque los temas de familia tienen cosas muy lindas, Brian, pero también tienen muchos desencuentros. Y me Así es. imagino que tú te llenas, obviamente, de este tipo de situaciones. ¿Qué pasa con los divorcios? ¿Qué pasa con los acuerdos? ¿Qué pasa con los hijos? ¿Cómo iniciar una vida después de los 40? Todo eso lo vamos a tratar de resumir en esta jornada. Te vamos a sacar el jugo. Querido mío, eh, lo llevamos a Chile. ¿Cuál es la tasa de divorcio en nuestro país? Podríamos decir, dentro de las estadísticas que estamos revisando más recientes, el 60% de los matrimonios se divorcian, terminan divorciándose a través de diferentes motivos, ya sea causales de infidelidad o porque derechamente la convivencia en algún momento se tornó insostenible. Ahora, hay manera de, o cuando tú recibes específicamente a estas mujeres mayores de 40 años que te dicen, ¿sabes qué, abogado? Me quiero divorciar o me pidieron el divorcio. ¿Cuál es la sensación? ¿Hay una sensación de ya no más? O sea, ¿llegan efectivamente cuando ya no hay nada más que hacer o tú sientes que en el proceso hay gente que ha reculado en la decisión y te dice, no, mire, ¿sabe qué, abogado? Me arrepentí. ¿Te pasa eso o ya llegan cuando la cosa está oreada y sacramentada? Sí, bueno, a esa pregunta es una pregunta interesante porque podría decir que el 90% de las mujeres que llegan están completamente decididas, ya conversaron con sus amigas, conversaron con sus familiares incluso y dicen, abogado, ya no quiero continuar con este matrimonio. Su ¿Somos más, decisión es tajante. somos más decididas las mujeres que los hombres en ese aspecto? Sí, sí, en Ya. realidad podríamos decirlo. De las consultas jurídicas, la mujer es mucho más decidida, el hombre en algunos casos quiere tratar de volver a intentar reconciliar de los casos que nos ha tocado ver, pero las mujeres que hemos visto totalmente decididas con realizar, comenzar los trámites judiciales. Ahora, ¿cuáles son los errores más comunes al solicitar el divorcio o en este camino del divorcio? Porque como tú dices, uno lo socializa con la amiga, con la familia, con la mamá, no tengo idea. Si está en un grupo de ayuda, va o va a la iglesia, se socializa. Y en ese tránsito, ¿cuáles crees tú que son los errores más comunes? El primer error es no asesorarse de manera anticipada. A veces conversan con la contraparte de manera directa y en esas etapas se produce una manipulación. Manipulación, muchas veces se dan discusiones en términos legales que quizás no corresponderían a ese Mm. momento y escalan en situaciones, en algunos casos, de violencia intrafamiliar, lo cual es súper desgastante y grave. Siempre se recomienda en esos casos tomar una asesoría jurídica porque así puede estar ella o usted empoderada en sus derechos y Y más poder, clarita, ¿verdad? claro, y poder tomar una buena decisión. Hay un dicho que dicen las abuelitas que uno sabe con quién se casa, pero no sabe de quién se separa. ¿Es así? ¿Cambia mucho la otra persona? Totalmente, totalmente. Las historias y así los casos los cuentan. La manera en que se casan es muy distinta, como es el proyecto inicial matrimonial, pero cuando termina todo se acaba todo. Existe mucha diferencia entre las partes y la prioridad a veces son los hijos y qué es lo que va a pasar por el día de mañana en el futuro de cada una de las partes. Ya, entonces diríamos que el error más grave es no asesorarse antes para ir clarita. A ver, ¿qué es lo que aconsejas tú antes de hablar con el cónyuge?
es primero hablar con un abogado y decirle, mira, esta es mi situación económica, estas son las edades de mis hijos, ¿cómo podría enfrentar esto? ¿Ustedes también generan esa asesoría? Sí, la idea es al abogado contarle todo. ¿Qué está pasando con los bienes? ¿Cuál es la situación sentimental que está el día de hoy? Si hay nuevas parejas quizás involucradas en el proceso, si es que está regulada o no la pensión de alimentos, etcétera. ¿Qué quiero hacer con mi vivienda el día de mañana? Si nos vamos a dividir mitad y mitad o si es que quiero recuperar esa vivienda porque hay derechos relacionados ahí también a la cónyuge. Entonces, todas esas cosas es importante conversarlas antes. Y el error más común es que dicen, abogado, me están haciendo firmar un documento, dos abogados y no sé si firmarlo. Y ya estamos casi en una conversación sumamente avanzada, donde el día de mañana podría estar firmando el término de su matrimonio, pero también el término de sus bienes. Oye, Brian, y pasa muchas veces también que la mujer, porque estamos en un podcast, ¿verdad?, para mujeres, con tal de separarse, porque han habido temas de violencia, como tú bien dices, u otro tipo de situaciones, lo sueltan todo, ya sabes, que se quede con todo. ¿Te ha pasado también? No, mire, le doy la casa, me voy yo, porque hay un nivel de hastío importante. Ese es el error más frecuente de todos. Ven, ah, Llegan post 10 años después y me dicen, abogado, yo jamás debí haber hecho eso. Perdí mi oh, propiedad, perdí el auto. todos los derechos que pude haber tenido, porque existen mujeres que se postergan durante el matrimonio, que no trabajan, que se dedican al cuidado de los hijos, y si renuncian a este derecho que es la compensación económica, después no hay otra oportunidad para solicitarlo. Eso es súper importante. Siempre conviene pedir compensación económica independiente del escenario. Mi recomendación siempre es sí, ¿ya? En Sí, en ocasiones, caso de que te hayas quedado en la casa, porque si trabajaste, la verdad que claro, o no. sea, si hay el derecho hay que pedir la compensación económica. Y en muchas ocasiones pasa esto. Quiero terminar pronto, ya estoy cansada de la situación que estoy viviendo y divorciémonos ya, no voy a pedir compensación económica. El problema es el día de mañana. ¿Qué va a pasar con mi futuro? ¿Qué va a pasar con mis bienes? Si es que no tengo cotizaciones previsionales, ¿cómo me voy a sostener si es que no pedí esa compensación económica de la cual tenía derecho? Todos los que tienen derecho pueden renunciar a eso. Es un principio del derecho. Entonces es importante que ocupen esos derechos que la ley le entrega. Ahora, ¿qué pasa con los hijos? ¿Los hijos pueden elegir con quién quedarse? ¿Desde qué edad pueden elegir quedarse? Ya. Cuando los padres se separan, los hijos en ocasiones, cuando tienen una edad legítima para poder decidir, pueden ser 12, 14 años, muchas veces dicen quiero quedarme con mi mamá, quiero quedarme con mi papá. Cualquiera de los padres puede quedarse con alguno de los hijos y luego pueden existir conflictos también con quién se quedan los niños, ¿ya? La Y convivencia de exacto. pronto no es la misma con los dos que con uno solo. Ahora, es importante hacer presente que no existe una edad mínima para poder decidir con qué padre quedarse, sino Ya, que el niño tenga estas facultades, esto que se llama la autonomía progresiva para poder hablar ante tribunales. Si tiene 10 años, si tiene 9 años y está claro y el tribunal ve que tiene este desplante para tomar esta determinación, el juez lo va a oír y va a conceder de alguna manera ah, este deseo que tiene el niño. ya. Muchas veces se piensa que a los 14 años Sí. tiene esto, pero incluso podría ser con antelación. Lo importante para un juez es ver que el niño no esté siendo manipulado, por ejemplo. Y eso se afirma, Brian, con peritaje psicológico, siempre hay un mediador de por medio. Exacto, con peritaje psicológico se puede ver si es que un niño está siendo o no manipulado. Ya. Ahora, ¿cuándo no conviene pedir compensación económica? ¿Hay algún escenario que a la mujer no le convenga Mm, o siempre hay que pedirla? no le conviene pedir compensación económica cuando sienta que ha sido compensada durante el matrimonio y que tiene las herramientas y las facultades para poder subsistir por sí misma luego del divorcio. En ese caso, podría perfectamente renunciar.
Pero si siente que al término del matrimonio esto no está muy Muy equilibrado, equilibrado. ahí tendría que sí o sí pedir la compensación Siempre económica. pedir la compensación Sí. económica. Ahora, ¿qué se debe tener claro antes de presentar una demanda de divorcio? Eh, Hablemos de los escenarios, o sea, ya tengo la decisión tomada, haciendo un poco resumen de lo que hemos hablado. Socialicé con mi familia, con los más cercanos, ¿verdad? Voy, hablo con LegalFam, de ahí para adelante, ¿qué hago? Ya. Primero es ver en qué tipo de divorcio me puedo encauzar, ¿ya? Puede Ah, ser un ya, divorcio unilateral, que ya, el plazo de cese de convivencia es de 3 años. Divorcio de mutuo acuerdo, que el cese de convivencia es de 1 año. Divorcio culposo, no se requiere esperar nada de cese de convivencia. Entonces, ya. primero saber por qué causal me voy a divorciar. A ver, unilateral. Una de las partes solamente, en este caso poniéndole a la mujer, se quiere divorciar. Cese de convivencia. ¿Qué es el cese de convivencia? El cese de convivencia es aquel acto que realiza uno de los cónyuges al otro, comunicándole que ya se ha puesto término a la relación, a la vida en común. Este acto se formaliza a través de un documento que se realiza en el Servicio de Registro Civil e Identificación, que pueden ir ambas partes y firmarlos, o derechamente una de las partes, si ambos no están de acuerdo en ir, y luego se notifica este documento por juzgado de familia a la otra parte Que, para que se entere. que debe ser triste igual ese proceso, ¿ah? Porque en el Sí, fondo el sí. registro civil recoge esta solicitud primero de matrimonio, ¿verdad? Y después recoge también el cese de convivencia. Igual desde el humano debe ser re complejo. Es complejo y se vive difícil. Se considera que el divorcio es como la muerte de una persona en los textos literarios. Entonces, Mira. es bien, bien compleja la realidad que se vive. Ahora, cuando tú dices cese de convivencia es porque efectivamente tiene que haber un cese de convivencia y te lo pregunto porque yo tengo muchos amigos y amigas que dicen, no, si estamos separados, seguimos viviendo juntos, ¿verdad? Pero por un tema económico, porque no le conviene a ninguno de los dos, vale decir que sostener una familia en Chile, por Dios que cuesta, y Sí. sostener dos mucho más. Entonces algunos dicen, no, mira, sabes que en realidad los dos estamos súper desgastados, estamos separados, cada uno en su lado. Eso no es cese de convivencia, Eso para el tribunal en el fondo. para el tribunal podría existir un resquicio, digamos, respecto de ese cese de convivencia, Ya. ¿ya? El tribunal quizás lo podría considerar o no, ¿ya? Y acá es importante hacerlo presente porque los matrimonios celebrados antes del año 2004 requieren que no es necesario hacer este trámite del cese de convivencia Ah, en el mira. registro civil. Los celebrados posterior al 2004 sí requieren probarlo con este trámite en el registro civil. Eso es por la entrada de la ley de divorcio en Chile. Exacto. Ya. Pero es importante también decir, y como lo hemos hecho como estudio jurídico, existe la posibilidad por esta nueva ley también de probar el divorcio con otros medios de prueba, a pesar de esta distinción, y eso lo ha aceptado la Ah, Corte mira. Suprema de manera muy reciente. ¿Cómo qué? Como por ejemplo con testigos, declaraciones juradas de testigos, los certificados de residencia de cada una de las partes, acreditando de que ya no están viviendo juntos, eh, los certificados de matrimonio, certificados de los hijos, etcétera, ya pueden contar con todos los requisitos ya para aprobar el cese de convivencia y también para iniciar este trámite de divorcio. Eso es hablando del divorcio unilateral. Ahora, cuando hablamos de mutuo acuerdo, tengo un reclamo. ¿Por qué si es de mutuo acuerdo se demora tanto el proceso de divorcio? Si estamos los dos de acuerdo. Ya. Ahora tenemos modificaciones, Nidia. ¡Eh! Ah, Ya, sí. Sí, la modificación legal permite que este divorcio de mutuo acuerdo se pueda realizar mucho más rápido que antes. Esto nace post pandemia, cuando estaban sobresaturados los tribunales y se vio la posibilidad de presentar documentación, no tener que ir a audiencia y divorciarse de manera inmediata. Entonces, ahora lo que pide el tribunal es que traigan toda la documentación, a ¿ya? modo de ejemplo, certificado de matrimonio, certificado de residencia de cada una de las partes, 2 declaraciones juradas de testigos y un acta que se llama acta de acuerdo completo y suficiente, que el tribunal lo Toma. declara así, tiene todo un Ya. nombre, donde se regula lo que es el cuidado personal, la pensión de alimentos, las visitas y la compensación económica. Si tiene todo esto, porque el juez dice, accedo a la demanda de divorcio, pero tienen que tener este acta completamente suscrita,
con todas estas materias reguladas, si tiene todo eso, ya se presenta la demanda de divorcio y en una semana o un mes están completamente divorciados. Claro, porque sácame de la duda. ¿Mito o realidad que este año que pedí el tribunal antes por este divorcio tenía que ver con posible embarazo de la mujer? Claro, ¿Tenía que ver con eso? eh, existía una imposibilidad por el hecho de estar embarazada, de poder contraer segundas nupcias, pero el día de hoy ya no está ese impedimento. Y además que si me quiero divorciar de alguien embarazado, no, dame la posibilidad, o Exacto, el sea... día de hoy ya no hay, no está esa dificultad. Y tenemos el divorcio culposo. ¿Qué significa el divorcio culposo? Significa que existe una violación grave a los deberes y obligaciones del matrimonio, que hace intolerable la vida en común. En palabras simples, por ejemplo, existe una infidelidad, existe una conducta de maltrato psicológico incluso podría ser, una situación que hace imposible seguir viviendo juntos. Ya. Eso también involucra a los niños, ¿verdad? Casos de violencia psicológica o física a los hijos. También involucra situaciones donde exista un maltrato hacia los hijos y esta situación torne imposible seguir con la vida en común. Ok. Ahora, salgamos del divorcio, nos divorciamos y te tocan casos de mujeres que vuelven a rehacer su vida desde la formalidad, ¿verdad? Del matrimonio. ¿Cuáles serían los tips para no volver a equivocarse? Hablando de todo lo que estamos hablando, regímenes de casamiento, ¿verdad? ¿Qué pasa con los bienes? Porque si tengo hoy una mujer de 40 o 50 años que ha trabajado, por ejemplo, esa mujer tiene una casa, tiene un vehículo, tiene una parcelita, tiene una cuenta de ahorro, quizás los cabros ya están más grandes. ¿En qué se debería fijar una mujer para nuevamente contraer un contrato de matrimonio? Sí, sí. Es importante hacer la aclaración previamente que existe tanto el matrimonio como el acuerdo de unión civil. Ambos son contratos y permiten la posibilidad de contraer este vínculo con las mismas obligaciones en el caso del acuerdo de unión civil que lo tiene el matrimonio. La diferencia es que el acuerdo de unión civil se puede disolver de manera unilateral. Basta con ir al registro civil y Y termina. listo. Pero es importante primero, y como es parte de la nueva ley que modifica las pensiones de alimentos, saber si es que la contraparte está en el registro de deudores de pensión de alimentos. Eso lo informa en la manifestación el día de hoy el oficial del Ah, registro civil. mira. Es Para no, obligatorio. pa no juntarse con un pastel, decís tú. En buen Claro, chileno, en ya. buen chileno. Por otro lado, también es importante saber si es que tiene quien va a contraer matrimonio algún bien o no, ¿ya? Si Juanita, por ejemplo, tiene un bien a su nombre y no quiere pasarlo al Ay, matrimonio, a la ¿ya? sociedad conyugal, puede firmar lo que se llaman las capitulaciones matrimoniales, que son acuerdos mínimos donde las partes dicen estos bienes van a quedar para mí, tú te quedas con esto queda para mí, y fijan acuerdos previos, reglas previas de cómo se va a llevar a cabo el régimen de bienes, por ejemplo, o los bienes que ingresaron antes del matrimonio durante esta convivencia que van a tener Ya. las O sea, partes, para evitar problemas. se puede de alguna manera reformular o regir o decir esto es mío, esto es tuyo. Ahora, ¿eso pasa también con el acuerdo de unión civil o es más flexible? Es posible hacerlo también en el acuerdo de unión civil, ¿ya? Otra de las diferencias entre una y otra es que en el acuerdo de unión civil parten como separados de bienes, por regla general, pueden pactar sociedad conyugal también, y en el matrimonio, por regla general, en la sociedad conyugal van a tener la obligación de pactar la separación total de bienes. Ahora, ¿qué pasa con la herencia? Por ejemplo, si yo soy candidata a una herencia y los hijos, ¿qué pasa con la figura de una nueva pareja o un nuevo cónyuge? Ya. La herencia pertenece exclusivamente a la persona que la recibe, al Ya. heredero. Por lo tanto, no ingresaría a, si es que están casados en sociedad conyugal, al matrimonio. Inclusive si están casados en separación total de bienes, tampoco va a pertenecer al cónyuge. Salvo que esta cónyuge que tiene la herencia fallezca, ya ahí va a tener que transmitir todo eso Ya. a, a a su cónyuge Ahora, sobreviviente. ¿existe en Chile, Brian, los acuerdos extra? Por ejemplo, yo voy a la notaría, no sé,
y quiero decirle, o me puse de acuerdo, así como lo hace la Jennifer López con Ben Affleck cada vez que se casan y se divorcian. Mira, esto es tuyo, esto es mío, acá tú no te metes, yo quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, separación de viernes y todas esas cosas que existen hoy Separación día. de viernes, sí, Todo ese tipo de estaba cosas pensando en eso. que existen hoy día, ¿se puede hacer o no? ¿O nada que ver con la ley chilena? Sí, sí es posible, y eso es parte de lo que se llaman capitulaciones matrimoniales, que son ciertas reglas sobre las cuales las partes van a someterse durante el matrimonio, entendiendo que el matrimonio es un contrato. Ya, entonces, como buen contrato, yo le voy poniendo cláusulas a ese contrato. Exacto, exacto. Es Mira, posible colocarle algunas cláusulas. ahora uno no lo hace, porque uno además cuando se va a casar está enamorado, pues entonces como que esas cosas se pasan por alto. Y yo creo que ahí uno tiene que hacer una diferencia, ¿o no? En esto de sacar quizás, que es feo decirlo, pues sacar el romanticismo, sacar esta cosa de la vida en común, pero poner ojo también con los bienes, poner ojo Por también supuesto. si tengo hijos anteriores, por el bienestar de ellos y por el propio bienestar de la mujer o del hombre, en el caso que sea, poner ojo con este tipo de cosas y que las capitulaciones sí se pueden hacer, estos acuerdos de pareja. Exacto, sí. Como decíamos, uno sabe con quién se casa, no con quién se divorcia. Y es como una sociedad. Hay que pensar con la mente fría en oportunidades más que con lo sentimental y tomar buenas decisiones porque esas van a incidir completamente en tu futuro. Y eso evita el conflicto. Totalmente. Ahora, Brian, hablando de mujeres arriba de 40, ¿cuáles crees tú que son aquellos documentos o aquellas eh, resguardos que toda mujer arriba de 40 debería tener? Por ejemplo, testamento, dejar cosas como escritas, porque claro, uno dice después, bueno, después de los 40 te puede pasar cualquier cosa, ¿verdad? Pero deberíamos nosotros las mujeres también, ¿crees tú que la mujer chilena está muy desprotegida en ese sentido o somos muy, ¿cómo te lo podría explicar? Muy informales con nuestras cosas, con nuestros bienes, con nuestras, no sé, pues, mujeres que tienen llegan a tener ahorros, que llegan a tener propiedades, que llegan a tener joyas y ya les pasa algo, se murieron o tienen una grave enfermedad y quedan así la familia en el aire y nadie sabe lo que hacer porque esa mujer no testó o no indicó o no instruyó. Como en las películas, ¿verdad? Que la gente deja todo escrito. ¿Debería ser lo ideal eso? Sí, es importante que toda mujer que nos está viendo, nos está escuchando, sepa que hay que estar completamente preparado para un eventual juicio, ¿ya? Y Chanfle. eso implica que en materia de familia existe todo medio de prueba. Si yo quiero acreditar la infidelidad y no tengo pruebas, no me va a servir de ¿Cómo se nada el acredita una proceso. infidelidad en Chile? Una infidelidad se acredita con fotografías, Ya, existen videos, confesiones de parte, declaraciones de testigos. yo los em, vi, una cosa así. sí, Ahora sí, eso sí. puede ser súper malintencionado porque al final... Transferencias también, se revisan las cuentas corrientes bancarias, por ejemplo, hemos tenido juicios de eso y hay transferencia a tal, Persona, claro, ya. nightclub o Ah, motel, o claro, hay cosas que se pueden verificar dentro de- de las diferentes pruebas para poder acreditar esta infidelidad. ahora, eso también va a depender. Bueno, una transferencia a un motel es como bastante obvia, ¿verdad? No, no hay mucha justificación. Pero una fotografía también puede ser bien subjetiva en términos. Depende de la fotografía, porque si veo una pareja besándose y claramente no el marido y la mujer, ahí hay una infidelidad. Pero también podría ser bastante subjetivo, ¿no? Sí, incluso ¿Te ha tocado algún caso así controversial? sí, Pelemos. Ah, sí, es difícil, porque incluso la corte ha dicho que un beso no vendría siendo infidelidad. La infidelidad es el acto de ser infiel, ya ya, el acto sexual. del acto sexual, ya. Entonces, en ese sentido, la prueba es mucho más difícil, ¿ya? Y nos ha Absolutamente. tocado casos donde nos han dicho, sí, me fue infiel, yo lo sé, estoy completamente segura, ¿ya? ¿Y qué pruebas tiene? No tengo esta prueba solamente de que está con la mujer en el trabajo, que la sacó un compañero, ¿ya? Pero la otra parte va a decir que son compañeros de trabajo y que están constantemente juntos porque tienen que Obvio. hacer actividades laborales. Entonces, en ocasiones yo he tenido que aconsejar, ¿sabes qué? Todavía no te divorcies, no presentemos el divorcio, sigue recabando pruebas.
Y ahí ¡Qué investigan malo y que me, eres! y me, ma- y me mandan pruebas. Mira, encontré esto. No, encontré esto. Ya, estás lista. Vámonos con el divorcio. Vámonos con todo con el divorcio. Porque es mejor separarse teniendo todos los antecedentes que Empezar a aventurar en el empezar, fondo. claro, porque podemos entregarle todas las cartas a la contraparte y decir, no, si ella era solo una amiga. Entonces, Exacto. claro, pueden contratar detectives privados, pero tener ¿Existen en Chile? todo listo para eso, porque incluso, sí, existen en Chile Ya, y pero, son válidos. a ver, Todo, cuenta. todo, todo, No, todo. mentira. Sí, ¿Y acá en la región hay? ¿Te llegan casos con detectives privados? sí, sí, sí. Sí, Mentira. tenemos contactos de detectives y son válidos también en tribunales porque hacen un informe de toda la investigación que realizaron. ¿Ya? Entonces, el Wow. consejo para los casos de infidelidad, increíble, los casos en minería, Uf. la cantidad de infidelidades, de verdad que me sorprende, abriendo Pero, un poco así como lo interno que vemos en las consultas, pero sin dar es nombre. increíble. Juan, estamos hablando de ti, no Sí, mentira. sí, Eh, pero a veces no hay prueba, entonces aguántate un poco, ten la oh, prueba porque da lugar incluso el divorcio culposo a indemnización de los perjuicios causados. pero claro, ¿cuáles son los perjuicios? ¿Daño moral y todo eso? Daño moral, ¿Y eso tiene un tope? ¿O yo puedo decir mi daño moral asciende a los 100 millones de pesos? Indemnícenme. tiene ¿Existe? que probarse, porque el daño moral puede ser directamente a los sentimientos de la persona, así lo dice la ley, y con informes psicológicos, Ya, estoy etcétera, con como también depresión. puede causar un daño colateral hacia los hijos o hacia los familiares. Entonces, no está definido el monto específico del daño moral, pero sí puede probarse hasta qué magnitud puede llegar. Puede causar una depresión en una persona, crisis de angustia. Ese daño puede generar que el día de mañana decida no trabajar porque la situación de salud mental está muy Te compleja. invalida. Como daños irreversibles, estamos en un juicio bien peleados allá en Copiapó, no voy a decir nombres, pero eh, mm, hubo una infidelidad, pero también contagio de enfermedad de transmisión sexual. Imagínense Uh, lo delicado. La contraparte no quiere reconocer nada, absolutamente nada, pero ya vamos avanzando muy bien en ese proceso judicial. Pero claro, el daño Tremendo. es impresionante, impresionante, y hay testimonios, hay peritajes que dan cuenta de esta realidad. Ahora, en el caso, y ya esto es copucha, ya como para ir cerrando, esta es una región que se dice, bueno, región minera, y siempre se echa la talla con que las infidelidades son más de las mujeres que de los hombres, en ese rubro, pelando al rubro un poco, entendiendo el tema de los turnos y todo lo demás. ¿Es así? O también, porque yo conozco hombres en la minería que dicen tengo 7x7 y al final tenían 5x2 y se desaparecen 2 días y la Eso es señora no... común, sí. Eso es súper común también. Sí, totalmente. Como también es común ver muchas infidelidades de mujeres que en ese turno de trabajo también conocieron a otra persona, o algunas que trabajan en el sector de la minería Sí. también eh, han caído, digamos, en infidelidad. Mira. Oye, qué interesante la conversación. Ya saben, chiquillas, capitulaciones, todo escrito, no se vayan, no vayan antes a hacer ninguna locura sin antes hablar con el abogado como Importante. corresponde. Es súper importante, yo me quiero quedar con eso. Hablamos, la conversación ha sido súper interesante, pero me quiero quedar con eso porque fíjate que tengo la sensación todavía que en Chile el matrimonio no está visto efectivamente como un contrato y está visto más como esta cosa del sello, del amor, esta cuestión más romántica, pero en la práctica, cuando tú te vas a divorciar, te das cuenta que las mujeres y los hombres también no encuentran salidas porque no tienen nada claro. Sí, Porque mezclaron en la herencia con el bien, porque hay un traspaso, porque no hay un testamento, porque no hay nada. sí. Y el dolor es increíble, y la incertidumbre del futuro, de saber qué va a pasar con mi futuro si no dejé nada regulado ni nada estipulado, es tremendo. Y ahí a las mujeres les recomiendo siempre aseguren su vivienda, que es una de las cosas más Sí. importantes. Conversen todas las cosas antes. em, Asesórense con abogado incluso antes de contraer matrimonio, contraer algún acuerdo de unión civil, e incluso para las etapas en que esté la decisión de divorciarse.
Brian Bellis, abogado de Derecho de Familia de Legal Fam, te quiero agradecer infinitamente. No es la primera vez que conversamos, pero sí es la primera vez que te tenemos en Todas al Aire y de verdad ha sido un placer, como siempre. Muchas gracias, saludos a todos y para nosotros es un privilegio poder estar con ustedes asesorándolas. Gracias, Nidia, y acompañándolas en todos sus procesos que tengan de familia. Te vamos a seguir llamando, hasta re interesante el tema. Y a ustedes los vamos a seguir invitando a que nos sigan en nuestras redes sociales, Todas al Aire, el podcast y además en Estudio 70 Chile para que también ven ahí todos los capítulos en nuestro canal de YouTube. Un besito, chao, chao.